Entonces, cálculo donde a utilizar algunas funciones que da esta aplicación. Para crear una base de datos, aceleramos la conversión, vemos funciones de la... Si ahora escucho mejor, vamos. Ok, entonces, una hoja de cálculo es una plantilla electrónica que está formada por celdas. En esas celdas es donde vamos a insertar los datos, bien sea alfanuméricos o numéricos o solo alfabéticos, para crear nuestra hoja, ¿ok? Allí en una hoja de cálculo creamos tablas, la llamamos tablas porque al darle los formatos se crea como una tablita dentro de la cual está distribuido cada uno de los datos. Entonces, como está distribuido por celdas, le llamamos tabla, ¿ok? Entonces se pueden aplicar fórmulas, funciones, a través de esas, del uso de esas herramientas podemos crear facturas, podemos crear la asistencia de nuestros estudiantes, podemos crear algún archivo personal para llevar un registro contable de nuestras actividades diarias, mensuales, semanales, de manera matemática, ¿ok? Y así que poco a poco con las aplicaciones que vamos a aprender en estas clases iremos elaborando algunos de esos archivos para ir trabajando cada una de ellas. Para iniciar nuestra aplicación de la hoja de cálculo debemos tener preferiblemente un correo Gmail. ¿Por qué? Porque estas actividades se guardan en el Drive, ¿ok? Y el Drive corresponde a un correo Gmail, ya que esta aplicación corresponde a Google. Bien, entonces, para activar la aplicación de la hoja de cálculo, podemos bien activar el correo Gmail o podemos activar el navegador de Google y a través de el icono que observamos en la parte superior derecha del buscador, un icono que tiene 9 puntitos, se llama aplicaciones de Google. Allí le hacemos clic y vamos a activar las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones vamos a ubicar la aplicación del Drive y le hacemos clic para activar. Una vez activo el Drive, hacemos clic en la parte superior izquierda de la ventana, vamos a ubicar donde dice nuevo, ¿ok? Entonces, en nuevo, hacemos clic y se activan las opciones. Entonces, dentro de esas opciones, vamos a ubicar la opción hojas de cálculo. Cuando nos ubicamos en hojas de cálculo, vamos a observar que tenemos dos opciones para trabajar. O una hoja de cálculo en blanco o podemos trabajar a través de plantillas, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar en hojas en blanco. Una hoja de cálculo en blanco para crear nuestras actividades. Discúlpenme, permítanme un momentico que se me apaga el computador. Ok, entonces, la hoja de cálculo vamos a observar su subtítulo. Allí, predeterminadamente, dice hoja de cálculo sin título. Allí le hacemos clic para colocar el nombre de la hoja de cálculo que vamos a crear o que ya hemos creado, porque a veces hacemos la hoja de cálculo y todavía no la hemos guardado con un nombre específico. Entonces, allí le colocamos su nombre en esa área. Debajo de esta área para colocar el título de la hoja, tenemos la barra de menú. Cada una de estas palabras que observamos acá, allí tenemos varias herramientas para utilizar en nuestra hoja de cálculo. En la parte de abajo de la barra de menú tenemos los iconos que conforman la barra de herramientas. Entonces, en esa barra de herramientas vamos a ubicar accesos directos a la mayoría de las herramientas que podemos utilizar. ¿Okay? Entonces, cada uno de esos dibujitos o de esos iconos que observamos en la barra de herramientas, cada uno tiene su función.
Luego vamos a ubicarnos aquí abajo en esta área donde observamos las letras A, B, C, D, etcétera. Esas son las columnas, ¿ok? Entonces, cada columna, que son las que están en posición vertical, cada columna está identificada con una letra, ¿bien? Que la podemos observar acá en la parte superior. Entonces, esta área se llama encabezado de las columnas, representadas por una letra, cada una de ellas. Del lado izquierdo, vamos a observar los números, ¿ok? Entonces, cada número me identifica una fila. Las filas son cada una de estas líneas horizontales que vemos acá. ¿Ok? Entonces, todas las líneas horizontales, esas son filas y cada una de ellas tiene su número. Entonces, estos numeritos que están acá a la izquierda es el encabezado de las filas. Y la intersección, estos rectangulitos que vemos acá dentro de nuestra hoja, esos rectángulos se llaman celdas y las celdas están representadas por la letra de la columna y el número de la fila, ¿ok? Entonces, la intersección de una columna con una fila, eso es una celda. Entonces, la podemos identificar de varias maneras. Una de ellas es ubicando el encabezado de la columna, la letra, por ejemplo, acá, la letra C, y el encabezado de la fila, que sería el 2. Entonces, esta celda que está acá es la celda C2. También la podemos ubicar acá, pero acá está representando es esta celda que tenemos acá. A, la columna A, la fila 1. Entonces, este rectangulito es la celda A1. Bien, y así cada una de las celdas podemos de manera más rápida ubicarlo aquí, en esta parte superior, en la barra de fórmulas al lado izquierdo, vemos el nombre de la celda que tengamos activa. O si no, podemos ver que cuando activamos una celda, se coloca de un tono más oscuro el encabezado de la columna y el encabezado de la fila, y por allí también podemos identificar la celda. Ahora, un grupo de celdas, varias celdas, se denomina rango de celdas, ¿ok? Entonces, el rango de las celdas está constituido desde la primera celda que esté en ese rango que tengamos seleccionado hasta la última que se ubicaría entre la columna y la fila, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahorita cuando activemos nuestra interfaz. Ahora bien, continúo por acá. Esta área, en la parte inferior izquierda de la interfaz de la que presentan lo siguiente. Este signo más lo puedo utilizar para insertar otra hoja, ¿ok? Acá tengo, en esta imagen puedo observar que tenemos una hoja, que es la hoja 1. Si yo necesito una hoja más, le hago clic a este signo más y se me activa otra hoja, ¿ok? Estas lineecitas que están al lado del signo más me permite como que mostrar la lista de todas las hojas que tenga creadas, ¿ok? Si son más de una hoja, le hacemos clic acá y vamos a ver la lista de todas las hojas que tengamos creadas acá y activamos la que necesitemos. Y esta, pues por supuesto, la que me representa la hoja que tengo activa, que aparece con el nombre hoja 1. Ese nombre se puede cambiar. Lo veremos también más adelante. Otra de las partes de nuestra interfaz es esta lineecita que observamos acá en la parte inferior, que es gris. Esta línea representa la barra de desplazamiento horizontal, es decir, que yo puedo movilizar esta línea hacia la derecha o hacia la izquierda para moverme dentro de la hoja, para ubicarme dentro de la hoja. Si el contenido de la misma es amplio, que no lo podamos ver, entonces podemos utilizar las barras de desplazamiento. Esta es la horizontal y esta que está acá al lado derecho es la vertical, que me permite subir y bajar dentro de mi hoja de cálculo, ¿ok? Estas flechitas que están acá es para movilizar estas barritas de desplazamiento, ¿ok? Y en la parte superior derecha tenemos el icono de compartir. Si vamos a trabajar
una hoja de cálculo en conjunto con otra persona o otras personas o con los estudiantes o con nuestros compañeros, colegas, entonces utilizamos este icono de compartir. Bien. Continuamos ahora con nuestra parte práctica, nuestra interactivo, el buscador de Google. ¿Ok? Entonces, podemos activar acá en la parte superior derecha, estos 9 punticos son los que me representan las aplicaciones de Google. Las aplicaciones. Entonces, la hoja de cálculo la podemos activar haciendo clic en Drive y luego acá en Nuevo. Bueno, pero antes de hacerlo de esa manera, les voy a explicar otra forma en que lo pueden hacer. Acá en las aplicaciones, si bajamos acá con nuestra barrita de desplazamiento, la aplicación de hoja de cálculo, ¿ok? Le hacemos clic allí y se activa la hoja de cálculo. También lo podemos hacer a través del Drive y es la unidad del Drive para cálculo. Una vez activo el Drive, opción nuevo, acá en la parte superior izquierda de la ventana. Y vamos a esperar un poquito que de nuevo o de la opción nuevo para activar nuestra hoja de cálculo. Bien. Mientras digo que la parte superior donde más actividad sea dibujo, observamos carpetas, ¿ok? Si las carpetas un archivo, alguna hoja activamos. Nuevo, entonces le hacemos clic en nuevo para poder activar la aplicación. Bien. Ubicamos acá con clic en hojas de cálculo en blanco. También podemos trabajar con plantillas de cálculo a la creación de nuestra hoja. Okay. Mientras se activa, bien, observamos que dice hoja de cálculo sin de esta hoja. En la parte de abajo vemos las barras de menú. Luego, en la parte de abajo, vamos a ver, vemos allí, luego tenemos esta área donde podemos la celda, que en esta parte donde vemos los datos que se introducen en la celda. ¿Okay? Los observamos. Es observar el encabezado horizontal. La celda todavía, porque fíjense que todavía no ya se activó. Ahora bien, acá podemos observar que el encabezado de la columna, de la fila también. Entonces, estoy ubicado en la izquierda, puedo observar la celda que tengo activa. Hago clic en otra celda X y aquí puedo observar que estoy en la celda F16, ¿ok? F16 acá en la parte superior izquierda. Y así con cada una de las celdas, ¿ok? Podemos ubicarlas de esa manera. Y si yo selecciono más de una celda, esto es un rango de celda. Este rango desde la celda E4 hasta F4 es un rango porque son 2 celdas, ¿ok? De igual manera, si selecciono varias celdas, entonces el rango está constituido desde la primera celda, que sería esta, en la parte superior izquierda, sería la primera celda, H6, ¿ok? Y la última celda, que sería esta, en la esquina inferior derecha, sería la celda K16, ¿ok? Entonces el rango se identifica de la siguiente manera. Se coloca la primera celda, 2 puntos y la última celda, ¿ok? Entonces este es el rango H6, K16, ¿bien? Acá en la parte inferior, los elementos. El signo más me inserta una nueva hoja. Le voy a hacer clic y vamos a observar que al lado de hoja 1 se inserta una hoja 2. Este elemento hojas que tengo en esta hoja de cálculo, valga la redundancia. Y estas son, cada una de las hojas tiene la flechita más, dentro de la cual tengo más opciones que me permiten mover esta hoja hacia la derecha, puedo ocultar la hoja, la puedo proteger, le puedo cambiar el color. Esto de cambiar el color no significa que le voy a cambiar el color a la hoja de cálculo, sino esto, vamos a ver, voy a seleccionar un color y lo que hace es colocar una linecita aquí abajo, ¿ok? Abajo del nombre. Puedo cambiar el nombre, ese hoja 1, le puedo colocar otro nombre, de acuerdo a lo que esté trabajando allí en esa hoja. Puedo copiar esta hoja, la puedo copiar en una nueva hoja de cálculo o puedo copiarla en una hoja de cálculo
que ya esté creada. La puedo duplicar y la puedo eliminar. Eso con cada una de las hojas. Ahora bien, esta lineecita que está acá, que es la barra de desplazamiento horizontal, que puedo utilizar estas flechitas, la parte derecha, para movilizar esa barrita de desplazamiento y me voy movilizando dentro de la hoja de cálculo. También puedo hacerle clic directamente a la barrita y la voy moviendo, ¿ok? De la forma que se nos haga más fácil. También podemos hacer clic acá en el área blanca, fíjense, de la misma barra de desplazamiento y la vamos movilizando. De igual manera, esta barrita que observamos en el extremo derecho es la barra de desplazamiento horizontal que me permite movilizar mi hoja de cálculo hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? De igual manera. Y acá en la parte superior derecha tenemos el icono compartir. El icono compartir, le voy a hacer un clic y fíjense que acá me da un mensaje de que esta hoja no tiene título todavía, ¿ok? Entonces me da este mensaje, le puedo cambiar el nombre, yo le voy a dar clic en omitir para acceder a la ventanita que me interesa. Puedo hacerlo de dos formas, enviándolo por correo electrónico. En esta área, agregar personas y grupos, colocamos el correo electrónico de la persona o las personas con las cuales voy a compartir esta hoja de cálculo y en la parte inferior tengo la opción de compartirla a través del vínculo. Le hago clic en el área donde dice cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. ¿Para qué? Para que pueda dar el vínculo de esta hoja y poderlo compartir. Ahora bien, antes de compartirlo, puedo seleccionar acá en estas opciones en la parte derecha, le doy clic acá en más y esta hoja la puedo compartir en forma de que sea lector, significa que la persona o personas con quienes comparto esta hoja solo la pueden ver, no la pueden modificar. Comentarista para compartir comentarios de ese trabajo y editor para que se pueda editar. Es decir, si yo comparto esta hoja, las personas con quienes yo las compartí van a poder editar esa hoja de cálculo. Y entonces eso me permite trabajar de manera colaborativa con otra persona. Entonces le doy clic, por ejemplo, le voy a dar a la derecha donde dice copiar vínculo para poderla compartir. Copiar vínculo, le doy listo para que cierre la ventanita y entonces ese vínculo que ya lo tengo copiado como que en la memoria, lo puedo compartir a través de WhatsApp, a través del chat del Zoom, a través del chat del Meet, dependiendo de cómo estemos trabajando. ¿Ok? Ahora bien, para realizar la hoja de cálculo, como les expliqué anteriormente, los datos se colocan en cada una de las celdas. Entonces yo lo puedo distribuir de manera como yo guste. Lo que debo tomar en cuenta es que cuando estoy creando una hoja de cálculo para aplicar fórmulas o funciones, los datos numéricos, que lógicamente son a los cuales se les aplican las fórmulas matemáticas, deben ser solo datos numéricos. Es decir, debo fijarme de que no tenga una letra, de que no tenga un signo, un símbolo, para que la aplicación pueda realizar el cálculo matemático. Si tiene otro signo, símbolo o letra, entonces no lo va a tomar como dato numérico, ¿bien? Aquí estoy, bajé y no la coloqué. Bien, voy a ubicarme al principio de la hoja. Fíjense que aquí tengo la columna F y no la A porque me desplacé y no volví al inicio. Ok, vengo al inicio, columna A, fila 1. Ahora bien, el contenido o los datos yo los puedo distribuir en cualquier área de la hoja de cálculo. Generalmente iniciamos en la celda A1. Entonces, allí comenzamos a introducir nuestros datos. Por ejemplo, voy a colocar los de docentes digitales. Eso depende de el contenido que va a tener nuestra hoja de cálculo. ¿Okay? Yo estoy elaborando un ejemplo de manera de introducir algunos datos. Entonces, tenemos acá ya un dato alfanumérico. ¿Ok? Pulso la tecla Enter y vamos a ver que el texto se observa
como que dentro de 2 columnas. Bien, eso no quiere decir que el texto está escrito en estas 2 celdas. ¿Ok? Si yo hago clic acá en la celda B1, puedo ver el texto, pero fíjense que acá en la barra de fórmulas no se ve nada. Eso significa que la celda está vacía. ¿Por qué? Porque los datos yo los coloqué fue en la celda A1. Ahora sí puedo ver los datos. ¿Ok? Entonces a veces eso nos confunde. Pensamos que la celda está ocupada y resulta que no está ocupada. Ok. Entonces así, de esa manera vamos introduciendo. A ver, aquí. Voy a insertar más nombres y apellidos, ¿ok? Y así voy a ir insertando los datos en las celdas correspondientes de acuerdo a el para qué, la función que va a tener esa hoja de cálculo, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a compartir, porque no los voy a llenar de mucha información, aunque tengan conocimientos, que mi hoja no tiene título, voy a colocarle acá el título. Vamos a esperar un poquito aquí. Se me debe activar la pestaña de... A ver. Bueno, disculpen un momento. Vamos a esperar un poquito que se me active nuevamente mi hoja para continuar con la actividad. Wow. Bueno, mientras mi hoja de cálculo se activa, si tienen alguna pregunta que realizar, alguna duda, algo que necesiten aclarar, pueden preguntar. ¿Ninguna duda? Profesora, ¿y tiene todas las funcionalidades igual que el Excel de Windows, de Microsoft? Casi todas. Casi todas. Son muy pocas las funciones que no tiene esta hoja de cálculo. Son muy pocas en realidad. Pero las más importantes sí las tiene. ¿Y permite también trabajar con macros? Sí, también. Con macros, con filtros, todo lo podemos trabajar acá. Gracias. Sí, de nada. Con el permiso de ustedes, un momentico voy a dejar de compartir a ver si logro ver por qué se me quedó mi hoja como mi actividad se quedó que no quiere activarse. A ver acá. Calculo. ¿Qué pasó? A ver si logro. Esto sí. Ok, bien. Entonces a compartir nuevamente la pantalla. Compartirla. Aquí vamos a vernos. Ok. Un ratito. Actividad 1, le coloqué de nombre. Fíjense que aquí dice guardada.
apellidos. La hoja y vamos a compartir y se me va a abrir la ventanita para poder compartir esta hoja de cálculo. Puedo agregar el correo electrónico de la persona con quien voy a compartir. La otra forma es obtener el vínculo para enviárselo a las personas con quienes quiero compartir esta hoja de cálculo. ¿Cómo hago esto? Haciendo clic en la parte de abajo, que está en azulito. Le doy clic allí para cambiar las opciones. Y fíjense que acá me activa el vínculo, esta hoja. Acá en la parte derecha donde dice lector, le hago clic y yo quiero compartir esta hoja de cálculo para trabajar de forma colaborativa con otras personas. Le hago clic en la opción de vínculo y poderlo compartir. Hago clic en copiar vínculo y aquí me informa que ya se copió. Le doy clic en listo para cerrar esa ventanita y voy ahora a compartir este vínculo. Lo voy a compartir con ustedes en el chat del Zoom, de manera que voy a dejar de compartir la pantalla. Se los envío por el chat del Zoom. Ustedes, por favor, activan esa hoja y allí en el área de nombres y apellidos colocan sus nombres y apellidos. En control V voy a pegar el vínculo que acabo de copiar de la hoja y se los envío por el chat. Allí está entonces el enlace, el vínculo de la hoja que hemos comenzado a crear. Ustedes, por favor, háganle clic, activan esa hoja y como pueden editar, coloquen por favor sus nombres y apellidos en el área donde corresponde. Excelente.